Se volvió y me dijo: cuando era pequeña, mi mamá se cayó por la escalera conmigo. Me caí dentro del fuego y me morí. Pero después volví a vivir en mi mamá. No sé de ningún niño que haya dicho cosas así, y soy profesora desde hace 12 años. Cuando empezó a decir esas cosas, no le hicimos caso, pero seguía insistiendo. Incluso sus hermanos le decían: vamos, déjalo ya, deja de hablar de tu hermano y de tu madre. Siempre dice que tuvo otra madre y otro padre. Michelle es una niña de gran imaginación, muy viva, pero ¿y si sabe algo que nosotros no entendemos? Puede que sí sea cierto. Buenas noches. Esa pregunta es la que nos hacemos muchos cuando empezamos a escuchar a niños que nos advierten de que ellos recuerdan supuestas vidas pasadas. Sabemos que los niños tienen mucha imaginación, sabemos que pueden estar inventando historias, que pueden tener facilidad para la imaginación. Pero ¿qué ocurre cuando esos datos que cuentan empiezan a ser comprobados? ¿Qué ocurre cuando los datos que cuenta cada uno de esos niños tienen una forma de ser corroborados y tienen fechas, nombres y lugares específicos? Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, de niños que recuerdan sus reencarnaciones anteriores, más específicamente su última vida. Bienvenidos a Zona Desconocida. Bueno, y esto se basa justamente en la cantidad de casos que hay acerca de niños que recuerdan, realmente creen recordar, o al menos sus padres también en su entorno cree que están recordando o detallando eventos de vidas pasadas, ¿no? Como es el caso de esta noticia que empezó a circular hace pocos días, que empezó a manifestarse a través de los medios de Estados Unidos, en donde un niño de 5 años que reside en Ohio, Estados Unidos, asegura que no es la primera vez que vive. El nombre de él es Luke Regelman. Afirma que antes de ser quien es ahora fue una afroamericana. Asegura que murió y se reencarnó en quien es hoy. Esto fue publicado por varios medios norteamericanos, varios medios de prensa norteamericanos, y el niño da el nombre de la mujer que dice que fue en su vida anterior. Se trata de Pam Robinson, quien falleció en un incendio en el Hotel Paxton en Chicago en el año 1993. Luke cuenta esto a sus padres desde hace 3 años, cuando tenía aproximadamente 2 años de edad. Y van a ver que esto de los 2 años de edad es una constante en todos estos casos que vamos a estar enumerando hoy. Él dice también, cuando era una mujer tenía pelo negro y usaba pendientes, le dice Luke a su madre, ¿no? Evidentemente, cuando sus padres escucharon y empezaron a prestarle más atención a esta historia, buscaron información. Y esta información dio con que en realidad en el año 93 hubo un incendio, sí, en donde decía este chico, y que encima murió una tal Pamela Robinson cuando saltó justamente el edificio por el balcón a causa de un incendio, tal como él contaba en sus recuerdos, aparentemente, ¿no? No es el único caso, hay otros casos similares, como es el caso del niño James Leininger, que este es un caso interesante también porque él tenía pesadillas y decía que soñaba con que pesadillas, pero según los padres no como cualquier pesadilla común,
que puede tener cualquier niño, sino que él realmente se despertaba con verdadero pánico y decía que soñaba que caía en un avión, justamente, ¿no? Él empezó a dibujar a partir de ahí siempre aviones en combate, en el aire. Se acordó de repente que era piloto de la Segunda Guerra Mundial, comenzó a recordar también fechas, misiones, recordó varias cosas, inclusive cuando fue llevado a un museo aeronáutico, él señalaba y decía los diferentes modelos de aviones. Y un detalle interesante, él dice, le puso nombres a 3 muñecos que tenía él. Los 3 nombres coincidían con 3 ex pilotos que habían muerto en un combate justamente aéreo hacia unos años atrás, también en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos casos de estos que vamos a empezar a enumerar. Uno de ellos es uno de los casos más documentados, que fue ocurrido en Escocia. Se trata de Cameron Macaulay, que en la isla de que en Escocia decía haber vivido en la isla de Barra unos años atrás, 40 años atrás. Él comentaba en detalle cada una de las cosas que aparecían en su casa en la isla de Barra. Decía que se veían los aviones aterrizar justamente desde su ventana, que tenía una casa de varios ambientes. Comentaba que ahí vacacionaban con sus hermanos y que se divertía mucho, y que realmente él en ese momento tenía otra madre y que quería volver a ver, ¿sí? Este caso fue tomado por la televisión británica y difundido por toda Europa, por eso es uno de los casos más documentados que vamos a compartir ahora con ustedes. Este niño de 6 años se llama Cameron Macaulay. No es muy distinto de otros chicos de su edad. Lo que lo diferencia de otros es que a él le gusta hablar sobre su antigua mamá, su antigua familia y una casa blanca sobre la bahía. La madre del pequeño aseguró a los medios de comunicación de su país que su hijo le había comentado en más de una ocasión hechos vividos en la isla de Barra en Escocia. Ella testificó que el niño nunca había estado en dicha isla, pero él hablaba de su familia, de su padre, que según él había muerto por no mirar a los 2 lados, de sus hermanos, con los cuales dice que jugaba en la playa, y de su madre, que debía estar extrañándolo y echándolo de menos. Por eso, él necesitaba regresar y decirle que estaba bien. Cuando esto ocurrió, él apenas tenía 2 años de edad. Conforme pasaba el tiempo, los datos que daba de su antigua vida eran más precisos. Afirmaba que tenía un perro color blanco con negro y un auto negro. Decía que su madre tenía el pelo largo y que su madre actual y ella se iban a llevar bien. Aseguraba que él veía aterrizar aviones desde la ventana de su casa, y hasta en una ocasión le dijo a su madre actual que si alguna vez iban a su antigua casa, le enseñaría un escondite por el cual él y sus hermanos se escapaban a la playa. Otro dato que sorprendía a todos por su precisión era el nombre de su padre, Shane Robertson. La madre del chico, preocupada por su hijo, contactó al psicólogo infantil Jim Tucker de la Universidad de Virginia, especialista en casos de reencarnación. Él ya había investigado otros casos similares, pero este le llamó la atención debido a que era muy fácil contrastar si lo que decía Cameron era verdad. Tan solo tenía que ir a aquella pequeña isla para averiguarlo, y así lo hizo. Viajaron hacia Barra en febrero de 2005, conjuntamente con un grupo de productores del Canal 5 de Gran Bretaña. Se hospedaron en un hotel y comenzaron a buscar pistas relacionadas con la vida previa de Cameron. Se pusieron en contacto con el Centro Heritage para averiguar si conocían a una familia Robertson que vivía en una casa blanca en la bahía. El Centro Heritage dijo que no. Más tarde condujeron alrededor de la isla, pero no encontraron la casa blanca. Posteriormente recibieron un llamado al hotel confirmando que de hecho había una familia Robertson viviendo en la bahía. Cuando llegaron allí, Cameron reconoció inmediatamente la casa y estaba extremadamente feliz. Pero resultó que no había nadie en la casa. El dueño anterior ya había muerto. De cualquier manera, la persona que tenía la llave los dejó entrar. Cameron estaba familiarizado con la vivienda y conocía cada rincón de ella. Como él había dicho, había 3 baños y podía verse el mar desde la ventana del dormitorio. Pero estaba triste, porque no encontraba su hogar, como él lo recordaba. Are you glad you came here to see it? Did you think your dad and mum was going to still be here?
Al cabo de unos días, se pusieron en contacto con una señora de apellido Robertson, que afirmaba haber tenido familia en la isla en los años 60. Les enseñó unas fotos y en ellas aparecían los citados y tantas veces repetidos perro blanco con negro y el gran coche del mismo color. Todo lo que Cameron contaba era cierto, pero solo falló un dato. La señora Robertson no recordaba a nadie de su familia que se llamara Shane, y menos que hubiera muerto atropellado. Norma, la madre actual de Cameron, asegura que hizo lo correcto al llevar a su hijo a visitar su antigua casa. Desde que volvieron a Glasgow, Cameron estuvo más tranquilo. Aparentemente las memorias de las vidas previas se borran gradualmente al crecer la persona. Cameron nunca habló de la muerte con su madre. Solo una vez le comentó a un amigo que no se preocupe por morir, que si lo hacía, de seguro volvería. Caso muy interesante el de Cameron Macaulay, ¿no? Que en realidad nos hace pensar en algunas teorías que se están descubriendo, ¿no? Como tal vez es el caso de Robert Lanza, este científico que en la actualidad ha publicado muchos informes diciendo que se puede probar de que la muerte no existe como tal, ¿no? Robert Lanza es un científico de renombre mundial que ha abarcado muchos campos y una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Su teoría del biocentrismo está en sintonía con las tradiciones más antiguas del mundo. Robert Lanza afirma que según la teoría justamente del biocentrismo, la muerte es una ilusión. Es decir, la vida crea al universo y no al revés. El espacio y el tiempo no existen en forma lineal, según esta teoría, y si el espacio y el tiempo no son lineales, entonces la muerte no puede existir en el sentido real. Afirma también que tiene pruebas para confirmar la existencia más allá de la tumba y se encuentra en la física cuántica. Estos descubrimientos en realidad vienen sumándose a muchos otros, ¿no? Tal vez también nos podemos empezar a basar en el caso de algunos científicos, algunos estudiosos que han desarrollado verdaderas teorías y mucha información sobre la posibilidad de la reencarnación. Tal es el caso de uno de los más populares en el mundo, de Brian Weiss, un psiquiatra norteamericano, él siempre fue un psiquiatra tradicional, es decir, no tenía en mente en ningún momento, ni siquiera se cuestionaba el tema de la reencarnación, hasta que en cierto momento, trabajando con regresiones hipnóticas a la infancia con una de sus pacientes, esta paciente supuestamente se le trasladó a una encarnación anterior. Él en ese momento no lo tomó como tal, pero en las sesiones siguientes sucedieron cosas que empezaron a corroborar esto que contaba su paciente. De hecho, empezó a contarle cosas al propio Brian Weiss, que solo Brian Weiss sabía, tomada justamente de ese espacio de información que habría entre una encarnación y otra. Hay un documental que se ha hecho muy interesante en donde se recogen varios casos y muy bien documentados de niños que recuerdan sus vidas pasadas, que se llama Reencarnación, el testimonio de los niños. Vamos a empezar a ver algunos de los casos que se tocan, que se tratan justamente en este documental, que es muy interesante, no se lo pierdan, préstenle mucha atención, que se van a sorprender de los casos que se enumeran aquí. Estudios de personalidad. Sí. Esto es una sección del Departamento de Medicina Psiquiátrica de la Universidad de Virginia. En la sección de estudios de personalidad de Charlottesville, Virginia, hay 2.700 casos documentados de niños que describen una vida anterior. Estos niños proceden de todo el mundo: sur de Asia, África Occidental, Europa y Estados Unidos. Los científicos de este centro de investigación internacional esperan encontrar pruebas de la reencarnación. Por tanto, investigan con cuidado los nuevos casos que les llegan.
Mi hijo Harley tenía 3 años y 3 meses cuando empezó a hablar de experiencias de una vida anterior. Fue en Halloween de 1997. No soy escéptica sobre la reencarnación, aunque cuando Harley empezó a hablarme sobre su otra madre, nunca había pensado en ella ni tenía una opinión formada. Quisiera preguntarle a mi hijo más cosas, pero sin causarle ningún trauma. ¿Podría aconsejarme? Atentamente, Pamela Pesco Solido. Estamos en un pueblo llamado Exeter, en California, que tiene unos 10.000 habitantes. Voy a visitar a una madre y a su hijo pequeño que ha mencionado cosas experimentadas en otra vida. Tenemos unos 100 casos de estadounidenses en nuestros archivos. Tienden a dividirse en 2 clases. Los ocurridos en la misma familia, en los que el niño recuerda a un pariente muerto, y luego están los casos más extraños y no resueltos, como este, en los que el niño ha dicho cosas sobre un desconocido que por ahora no se ha podido identificar. Lo mejor del caso es que cuando los conocí, me parecieron personas sinceras, honestas y razonables. El niño ha dicho bastantes cosas muy específicas, o sea que si logro verificarlas, tendremos un argumento muy sólido. Lo peor del caso es... Supongo que lo peor sería, desde luego, que todo fuese un fraude. Por ahora solo contamos con el testimonio de la madre, así que aunque podamos asesorarla y no pensemos que haya un fraude, hay muchas posibilidades de que ella haya malinterpretado la información que le ha dado el niño. Pam, hola, soy Jim Tucker. Encantada de conocerte. Igualmente. Y está seguro que es Harley. Hola, Harley. Soy Jim Tucker. Esta es una entrevista con Pam Pesco Solido, hecha el 28 de mayo de 2000, y su hijo Harley, del que vamos a hablar. Bueno, dígame, ¿cuándo fue la primera vez que Harley dijo algo que pueda estar relacionado con esto? Cuando tenía 2 años, unos 2 años, cada vez que se metía en líos o le castigabas en su habitación por algo, se sentaba en su habitación gritando una y otra vez, quiero a mi mamá. Incluso cuando yo iba a la habitación y me ponía ante él y decía, estoy aquí, él seguía diciendo, quiero a mi mamá. Luego, cuando tenía 3 años en Halloween, estuvimos haciendo el truco o trato por uno de los barrios que está más lejos, ¿En el otro extremo? Queríamos recoger la mayor cantidad de dulces posible, así que le dije, vale, vamos a recoger la camioneta y nos vamos a la otra parte de la ciudad. Y él dijo, a esa parte del pueblo donde yo vivía antes. Yo dije, siempre hemos vivido en el mismo sitio, y él dijo, cuando vivía con mi otra mamá. Yo le dije, tu otra mamá. ¿Y quién era? No sé si fue entonces o en otro momento, cuando dijo que su nombre era Stacy. ¿Sí? ¿Recuerdas eso? El día que mencionó que habían asfaltado la carretera, ¿hubo algo especial o era un día normal? No, solo volví a casa del trabajo. Hay otros episodios que aumentaron la preocupación de Pam. Harley había señalado una carretera por la que pasaban todos los días y dijo, vaya, la han asfaltado. Pero la carretera la habían asfaltado 30 años antes. Habló de un hermano mayor que lo había tirado de un árbol, de ir de acampada a las montañas con su otra madre, Stacy. La historia de Harley encaja con el patrón de muchos de estos casos. Decía estas cosas repetidamente cuando aprendió a hablar y dejó de hacerlo cuando empezó el colegio a los 5 años.
Harley también tenía una marca de nacimiento, que en estos casos se cree que es un recordatorio físico de las heridas recibidas en la vida anterior. También podía recordar su propia muerte. ¿Y también mencionó cuándo murió? Creo que dijo a los 15 o 17, no sé, ahora no lo recuerdo, pero era un adolescente todavía. Creo que en su carta mencionaba que dijo haber muerto en un accidente de coche. Sí, le pregunté que cómo había muerto y me dijo en un accidente de coche. Creo que él estaba diciendo algo que creía que era verdad. Le pregunté, ¿en serio crees eso? ¿Comprende? No parecía que estuviese bromeando. No, no lo parecía. Porque lo dijo de una forma muy casual. Normalmente cuando inventa cosas siempre pone una vocecita tonta así. Y no lo estaba haciendo. No, no hablaba así, ¿qué va? No te hagas daño. Es posible que el niño estuviese inventando y que ella lo tomara demasiado en serio. Los amigos imaginarios son habituales, es una invención, pero no sabemos hasta qué punto puede ser una fantasía. Vamos, súbete sobre mis hombros. No me dio la impresión de que a Pam le convenciese del todo la idea de tener un hijo que era un caso de reencarnación. Y aunque accedió a concedernos la entrevista, lo mantuvo en secreto. Ni siquiera se lo dijo a su madre, así que no creo que esté buscando notoriedad ni nada de eso. Este es un pueblo cristiano y bastante reaccionario y no sé si estas ideas de nueva ola, llamémoslas así, serían muy bien aceptadas en esta comunidad. Pero no sé, puede que fuera así. Jesús volvió a renacer, o sea que ¿quién puede decir que no? Corroborar la historia de Harley es esencial para que este caso sea algo más que una mera curiosidad. La clave es descubrir si la personalidad previa de Harley existió de verdad. He empezado por la fecha en que nació Harley y ahora voy retrocediendo y repasando las necrológicas. Busco noticias sobre accidentes de coche. Aquí hay uno en el que 6 personas resultaron heridas, pero ninguna de ellas murió. Si encontramos que un chico de 15 años llamado Jonathan murió en un accidente de coche y su madre se llamaba Stacy, entonces tendremos algo. Estuve mirando en la hemeroteca, pero solo repasé el año 94 y el 93. Encontré un Jonathan que tenía 19 años cuando murió en un accidente de coche. Por supuesto, Harley dijo que tenía 15 años. Y además el nombre de la madre no coincidía. La del chico que encontré se llamaba Sylvia. Y Harley estaba muy seguro de que el nombre de la madre era Stacy. ¿A dónde vas? Voy a subirme aquí. Vale, pues voy a hacerte una foto ahí arriba. Encontrar coincidencias de la personalidad previa no es una prueba científica de reencarnación. Pero estos casos constantemente suscitan incógnitas que los investigadores se ven empujados a abordar. Vale, muchas gracias. Muy bien. ¿Has visto lo que he hecho? A lo largo de mi experiencia como psiquiatra infantil, he constatado que un niño de 4 años no posee una comprensión consciente de la muerte. Puede hablar de ella, pero no con la misma comprensión que un adulto. Muchos de estos niños dicen haber sufrido una muerte violenta. Eso implica que ese tipo de muerte violenta contribuye a que el niño pueda recordar. No tiene por qué significar que contribuye a que se reencarnen, pero puede ser una posibilidad.
varias cosas interesantes, además del caso en sí, que es bastante contundente, aparecen como información aquí en este documental. Por ejemplo, el caso de las marcas de nacimiento. Una cosa que pudimos descubrir con estos años de investigación es que parece que hay una correlación entre marcas, ya sean manchas, verrugas importantes o señales en nuestro cuerpo que podrían ser o hacer referencia justamente a reencarnaciones anteriores, más específicamente a las últimas o a la última, en donde esa marca podría estar determinando justamente qué problema hubo o cómo murió la persona o qué marca realmente importante se produjo en una vida anterior que se trasladó inclusive a esta misma vida. También vimos que aparece una personalidad que es Jim Tucker de la Universidad de Virginia, que vamos a estar viendo también un testimonio de él. Es una de las personas que más ha investigado en el mundo este tema de los niños que recuerdan supuestas vidas anteriores. Y también lo que veíamos en este documental es el tema recurrente de los 2 años de edad. Parece que los niños a los 2 años de edad empiezan a expresar. Tal vez tenga que ver justamente que a esa edad empieza la capacidad del habla, ¿no? Entonces empiezan a comunicar justamente lo que les pasa. Nosotros vamos a ir a una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa en donde después vamos a estar viendo cómo hay otros casos muy documentados que inclusive los propios niños que recuerdan sus vidas anteriores y sus familiares anteriores conocen a sus familiares de vidas anteriores. Vamos a la pausa y ya seguimos con Zona Desconocida. Seguimos en Zona Desconocida. Les recordamos que ustedes también pueden seguirnos a través de Facebook o de YouTube, a través de Zona Desconocida en Facebook y el canal en YouTube que es Zona Desconocida, en donde también subimos todos nuestros capítulos si ustedes se lo pierden, los jueves a las 22 horas o repeticiones aquí en Canal U. Estamos hablando acerca de los niños reencarnados o niños que recuerdan sus reencarnaciones. Varios casos y cada vez más documentados simplemente porque existen cada vez más medios y mecanismos justamente para documentar estos casos, pero parece ser algo inherente a los niños. De hecho, casi todos conocemos algún tipo de caso cercano de algún niño que comentaba o comenta cosas acerca de sus posibles vidas anteriores, más allá de la imaginación. Estamos hablando de casos que tal vez sean más contundentes, coherentes y que se puedan corroborar de algún tipo de manera. Vamos a ver otro caso, que en este caso es parte justamente de este documental que mencionábamos, pero es el caso de una niña ya de 12 años en Sri Lanka, en Asia, justamente debajo o cercano justamente al sur de la India, en donde hay cierto tipo de creencia en la reencarnación. De hecho, es popularmente sabido entre ellos que existe la reencarnación. Pero este caso es extraño no solo porque recuerda su vida pasada y recuerda que había sido una fabricante de inciensos, hombre, en su vida anterior, pero también recuerda a su familiar, recuerda dónde vivía. Y después, justamente cuando empiezan a recabar esa información, se trasladan a ese lugar y se encuentra con su antigua familia. Vamos a ver este caso tan contundente. El doctor Harrelson cree que el caso de Purnima es uno de los más destacados. Supe del caso de Purnima en 1996 y lo publiqué en enero del año 2000. Así que lo estudiamos durante más de 3 años. El doctor Harrelson y su intérprete han visitado a la familia de Purnima muchas veces para investigar su historia. Viven en una aldea llamada Bakamuna, en la provincia central. El padre es director de un colegio del lugar. Toda la familia es budista practicante.
Cuando Purnima estaba casi en edad escolar, me preguntó si quería saber de dónde eran sus padres. Creí que se refería a mi marido y a mí, así que no le hice caso. Después dijo que sus otros padres vivían en Kelaniya, a unos 200 kilómetros de aquí. Siguió hablando de su vida anterior. Hablaba de fragancias de olor dulce. Cualquier cosa que hacía en casa, comida o ropa, decía, quiero llevárselo a mi madre. Purnima tenía 3 años cuando empezó a hablar de su vida anterior. Pero lo extraordinario es que ahora que tiene 12 años, sigue teniendo los mismos recuerdos. Antes era un hombre, me llamaba Gina Dasa. Mi nombre es Gina Sena, pero me llamaban Gina Dasa. Tenía una hermana y hermanos pequeños. Trabajaba casi todos los días fabricando varillas de incienso y luego las distribuía por las tiendas. Teníamos vehículos, pero yo iba en bicicleta. Pasaba mucho tiempo viajando de un lugar a otro. De pequeña, Purnima pudo describir no solo la forma en que antes fabricaba incienso, sino los nombres de las marcas que vendía, Ambika y Getapicha. Sus padres se quedaron atónitos. En Kelaniya, Angota, a 220 kilómetros, vive la familia Villesiri, que trabaja fabricando incienso. Es la única familia del país autorizada para fabricar incienso, Ambika y Getapicha, las marcas que mencionó Purnima. Un miembro de esta familia, Gina Dasa, murió en un accidente 4 años antes de que Purnima naciese. La primera vez que Purnima describió los recuerdos de su vida anterior, estas familias, separadas por la distancia y la clase social, jamás se habían visto. Gina Dasa era mi hermano. Se ganaba la vida fabricando varillas de incienso. Trabajábamos juntos antes de que sufriese el accidente. Ese día, Gina Dasa y yo salimos juntos del cruce de Galvani y nos separamos en Willempilla. Íbamos en bicicleta, llevábamos el incienso empaquetado en cajas. Gina Dasa dijo que iba a Delcando, así que vendí mi incienso cerca. Alguien me preguntó, ¿dónde está Gina Dasa? Fui hasta el cruce de Delcando y tenía que cruzar la carretera. Bajé de la bicicleta, traté de cruzar al otro lado y vi venir un autobús. No me gustó la forma en que se acercaba a mí, pero el autobús vino hacia mí y me atropelló. Cuando abrí los ojos estaba bajo el autobús. Sobre las 2 de la tarde la policía vino. Me enseñaron un paquete de incienso y dijeron que a la persona que lo vendía la había atropellado un autobús. El policía estaba serio y traía un paquete de incienso marca Ambika. Entonces comprendí lo que significaba. Cuando era muy pequeña, los recuerdos de Purnima eran abrumadores. Le resultaba difícil separar su vida pasada de la presente. Pero cuando tenía 5 años, un nuevo profesor vino a trabajar en el colegio de su padre. Él vivía en la zona donde ella decía que había vivido antes. El padre de Purnima es mi director. Trabajo en su colegio durante la semana y vuelvo a mi casa de Kelaniya los fines de semana. Le dije que podía hacer averiguaciones. Él no me dijo que lo hiciese. Fui a casa y comenté esto, y mi cuñado dijo que no creía en la reencarnación. Me dijo que podíamos investigar el asunto juntos para ver si había algo de cierto en la historia. Primero hizo averiguaciones aquí porque Purnima recordaba haber rezado en este famoso templo de Kelaniya en su otra vida. Preguntamos si vivía cerca alguien que hiciese varillas de incienso. Me dijeron que había una aldea al otro lado del río, allí donde hay varias familias que fabrican incienso. Conseguimos encontrar el lugar y después descubrimos que alguien que fabricaba varillas de incienso había muerto en un accidente de tráfico.
Seguimos en Zona Desconocida, estamos hablando de los casos de niños reencarnados, niños que recuerdan, y muchas veces en detalle, sus vidas anteriores, más específicamente su última encarnación, su última vida, que eso es tal vez lo más interesante porque es lo más fácil que podría uno corroborar casos o cosas que se están haciendo justamente, ¿no? Vamos a ver otro de los casos. Este caso es, tal vez ya no es una niña, es una mujer irlandesa que recuerda su vida pasada, pero recuerda exactamente quiénes eran sus hijos. Obviamente sus hijos ahora ya son ancianos y ella va y los contacta. Existe en el Reino Unido el caso de una mujer que tiene recuerdos de una vida pasada desde la infancia y que ha sido aceptada por una familia como reencarnación de su madre fallecida. La idea les da un gran consuelo. Como católicos romanos no creemos en la reencarnación. Es lo que nos enseñaron. Cuando Jenny dijo que ella era la reencarnación de mi madre, sentí bastantes dudas sobre ello. Pero resulta difícil explicar, comprender cómo Jenny pudo inventar eso, porque me dijo una cosa que nadie más recuerda, salvo yo. Sonny Sutton creció en una ciudad llamada Malahide, en el sur de Irlanda. Es el mayor de 8 hijos. Su madre murió cuando él tenía 13 años, pero hace unos años una mujer llamada Jenny Cockell contactó con él y le dijo que era su madre Mary. Mary era para mí quien fui yo, quien había sido yo. Tengo recuerdos muy personales de cómo crié a estos niños. Y cuando era pequeña, ella era parte de mí. Jenny empezó a contarme sus pesadillas y que de noche despertaba llorando. Decía que tenía pesadillas en las que soñaba que era adulta y se moría. Me sentí horrible. Aquello excedía mi experiencia. Ella era mi hija y no podía hacer nada para aliviar su dolor, ni para hacerla sentirse mejor, salvo estar allí cuando necesitaba hablar y esperar a ver cómo evolucionaba. Jenny soñaba que moría en la habitación de un hospital, dejando a sus 8 hijos solos e indefensos. La madre de Sonny, Mary, había muerto en un hospital de Dublín, y tras su muerte, sus 7 hermanos fueron separados y enviados a orfelinatos. No volvió a verlos durante muchos años. Crecí con el sentimiento de que había abandonado a mis hijos, que les había fallado. Sabía que si tenía oportunidad de buscarlos, lo haría. Desde el momento en que Jenny mencionó sus recuerdos de Mary, cuando tenía 4 años, se aferró a ellos toda su infancia, hasta su etapa adulta, hasta que pudo investigarlos por sí misma. Visitó el pueblo de Malahide, que era capaz de dibujar de memoria cuando era niña, y encontró las ruinas de la casa donde había vivido como Mary. Se valió de documentos de la zona para localizar el apellido de la familia, y después localizó a cada uno de los hijos uno por uno. Estaba mirando por la ventana un día y un coche paró delante de casa y una persona se apeó. Le dije a Baby, acaba de bajar una chica de un coche que se parece mucho a mi madre. Hola, cariño. Hola. Me alegro de verte. Gracias. Me alegro de verte. Pasa. Jenny tiene la voz suave y amable como tenía mi madre. No me gusta esa chaqueta. Ah, ¿no? No, porque es igual que la mía. ¿En serio? Me contó sus sueños, sus recuerdos, y pensé para mí, Dios mío, ¿cómo es posible que sepa todo eso? Recuerdo haber estado de pie en un muelle. Estaba atardeciendo y estaba esperando un barco. A veces venía a mi mente solo como un recuerdo y a veces como un sueño, pero siempre hacía que me preguntara, ¿a quién estaba esperando? ¿Quién venía en ese barco? Mi madre siempre venía a esperarme. Se sentaba en los escalones de piedra del muelle esperando a que el barco llegase. ¿Comprende?
me esperaba. ¿Dónde está tu mamá? Pasada media hora, empezábamos a intercambiar nuestros fragmentos de recuerdos. Yo le contaba la mitad de un hecho y él lo terminaba. Me alegré tanto por ella, que tras todos esos años de organizarlo todo y estar tan preocupada por los hijos, sin poder hacer nada ni ser capaz de encontrarlos, al fin averigüé que estaban todos bien, que todos vivían bien, que el hecho de que los mandasen al orfanato no los había destruido como personas. Me alegré mucho por ella. Lo que sentí cuando mi madre murió, me dije a mí mismo, mi vida se ha acabado, sin ella, ¿qué voy a hacer? Quería a mi madre y la había perdido. Y Jenny ha llegado a mi vida ahora. Es una gran sustituta de mi madre. A mi hijo mayor lo mataron en 1996 y a su hija la mataron el año pasado. Pero me resulta un poco más fácil estar convencida de que hay una continuación. Perdón por emocionarme. No es fácil del todo. Cristo dijo que el alma no moría y es verdad que no. Pasa de una persona a otra. Es algo que jamás creí que llegara a pensar hace tiempo. Pero ahora creo que es algo totalmente obvio. Bueno, debe ser impactante para un anciano recibir la visita de su madre siendo más joven, ¿no? Una cosa realmente extraña y difícil de entender, pero si se fijan, este hombre, justamente este anciano, cuando la ve llegar, antes de saber cualquier situación que se iba a dar, le dice a su señora, mira, está llegando una chica que se parece a mi madre cuando era joven. Realmente llamativo. Cuando nosotros estamos viendo este tipo de documentales, nos referimos muchas veces a los especialistas, a quienes han investigado este tipo de fenómenos. Pero uno de los personajes o las personalidades que más ha escrito y documentado acerca de este tipo de casos que nos llaman tanto la atención es Jim Tucker. Jim Tucker es un psiquiatra especializado en este tipo de casos de niños que recuerdan vidas anteriores. Tiene más de 500 casos estudiados, tiene 200 y pico de casos estudiados en Estados Unidos y otro tanto, un poco más, fuera de Estados Unidos, en Europa, inclusive en Asia. Jim Tucker es, como le decíamos, de la Universidad de Virginia, tiene un departamento, dirige un departamento especializado en este tema y dice cosas muy interesantes acerca de las conclusiones que ha sacado acerca de este tema. Vamos a verlo. Pero, ¿qué pasa cuando los casos de reencarnación no se apoyan solamente en los recuerdos de niños pequeños? Jim Tucker se dispone a investigar otro caso. Un caso cuya naturaleza hará que a sus críticos les cueste bastante desestimarlo. A medida que empezamos a descubrir más casos, comenzaron a aparecer más con marcas o defectos de nacimiento. Y descubrimos que muchas veces había una correlación sorprendente entre las marcas de nacimiento de los niños y las heridas que sufrieron sus personalidades anteriores. Hemos logrado localizar los informes de la autopsia o los informes médicos para verificar que, sin duda, existe una coincidencia. Por primera vez, estas marcas de nacimiento proporcionaron una prueba física verificable que sugería la reencarnación. No tenemos muchos casos en Estados Unidos que tengan defectos o marcas de nacimiento junto con los recuerdos. Sí tenemos algunos, pero son la excepción, así que realmente deseamos investigar todos aquellos que podamos. Seguimos en Zona Desconocida, les recordamos que nos pueden seguir a través de Facebook
comunicándonos sus comentarios, los casos que quieren que tratamos a través de Zona Desconocida en Facebook, y también pueden seguir nuestros capítulos en YouTube a través justamente del canal Zona Desconocida. Hoy estamos hablando acerca de los niños que recuerdan sus reencarnaciones anteriores. Con respecto a esto, lo que tenemos que decir como reflexión y como estudio justamente de todo esto es que más allá de lo que nos dicen las autoridades, más allá de lo que nos dice la ciencia, pero también más allá de lo que nos dice la religión, la gente cree, muchas veces cree en la reencarnación, como que entiende que es algo más lógico. Evidentemente, cuando vemos los números de las personas que creen en la reencarnación, por ejemplo, el 34% de los católicos, cuando la religión en sí no lo profesa, el 29% de los protestantes o evangélicos, el 33% de los argentinos, el 40% de los europeos, el 70% de los brasileños creen en la reencarnación, ¿sí? Estamos hablando de números muy importantes que van más allá justamente de las creencias impuestas tal vez por las religiones. Pero muchos escépticos o negadores lo que dicen es que hay una necesidad de creer en la reencarnación, que tal vez eso explique en lo personal, y creo que si reflexionamos un poco nos damos cuenta que el que se quiera creer en la reencarnación no lo puede negar, ¿sí? No puede negar el fenómeno, tampoco puede negar la cantidad de casos de niños que dan detalles, fechas, lugares tan específicos. También entendemos dentro de este fenómeno que el tema de la reencarnación parece ser la lógica que puede explicar algún tipo de temas que muchas veces la religión o la espiritualidad no nos lo puede explicar. Por ejemplo, ¿cuál sería el motivo de que un niño nazca y pase 5 o 6 meses en un CTI y muera sin haber tenido oportunidad alguna? O por qué nacen en el mismo momento también niños en una familia muy pudiente o acaudalada, con todas las de ganar, en una ciudad media, no sé, norteamericana, y en el mismo momento nace un niño en una familia muy pobre de algún país tal vez africano. ¿Cuál sería la lógica de todo esto, ¿no? La lógica nos indica, cuando empezamos a referirnos a cierto tipo de leyes, por ejemplo la de causa y efecto asociada a la reencarnación, ahí podemos empezar a entenderlo, y tal vez la lógica nos indica que la reencarnación debería existir, más allá de lo que queremos y más allá de estos datos que hemos compartido con ustedes también, ¿no? Y en lo personal considero que es mejor creer, es más lógico, es más reflexivo creer en la reencarnación y no creer que un niño con pocas, buenas o muchas oportunidades se debate simplemente en esta vida para ir o al cielo o al infierno en una sola vida. Yo prefiero creer ni más ni menos que en el ensayo y error justamente para poder evolucionar con varias oportunidades como debe ser, y como considero que el universo y la espiritualidad en sí y Dios nos pueden estar dando. Gracias por haber compartido este programa con nosotros. Nos encontramos el próximo jueves a las 22 horas y no se olviden de comunicarse con nosotros a través de Facebook por Zona Desconocida. Buenas noches.